Ok, vamos a continuar con la hoja texto específico en la que habíamos quedado. Texto específico, ya habíamos desarrollado lo relacionado a la categoría TV, donde buscábamos esa categoría TV y le colocábamos un formato de relleno rosado. Vamos a volverlo a hacer. Seleccionamos la categoría, rango de categoría. Nos vamos a formato condicional, nueva regla, la regla número 2. Aquí entonces, valor de la celda, texto específico. ¿Qué contiene TV? El formato que se le va a aplicar es un relleno rosado. Vamos aquí a más colores. Buscamos entonces el color rosado. O algo personalizado aquí para ver. Profesor, disculpe, ¿pudiera agrandar un poquito la pantalla? La pantalla. No, porque la tengo maximizada. Yo la tengo maximizada. Es que desde acá yo no veo, pero es que nada. 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 De verdad, nada más veo puros puntitos negros así, puras rayitas negras. ¿Lo está viendo en el celular? No, yo lo estoy viendo desde la computadora. Sí. Sí, pero Ahí está. Ahí está. Déjeme aumentarle el zoom. Pero es que el zoom me va a mostrar nada más lo que es la base de datos. Ahí está. Vamos a revisar. Aquí está TV Video, donde se le aplicó el formato condicional de relleno rosado. Aquí está la regla que creamos, la regla número 2. Aquí la tenemos. Regla número 2. Donde buscamos, en valor de celda, abrimos y buscamos texto específico que contiene TV. Ya como les decía ayer, revisen todas las opciones que aparecen en cada una de estas reglas. Está, que contiene TV. Vamos a decir otra pregunta. Vamos a aplicarle formato condicional al campo vendedor, donde su apellido inicia con M. El formato que le vamos a poner va a ser negrita, cursiva y color rojo. A ver, algún voluntario. Este tema no viene incluido en la prueba parcial de mañana. Ya les envié el contenido de la prueba parcial de mañana. A ver, ¿quién resuelve este? Aplicar un formato condicional al campo vendedor donde su apellido inicie con M. A ver, Irving, ¿qué nos dice Irving? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ajá, ¿cuál era la pregunta? Quiero aplicar el formato condicional al campo vendedor donde su apellido inicie con M. Seleccionamos la fila de vendedor. Seleccionamos la columna de vendedor. La columna de vendedor. ¿Mm? Damos formato condicional. Formato Nueva condicional, regla. nueva regla. Y sería aplicar formato a las celdas que contengan texto específico. Texto específico. Ajá. Que empiece por, me dijo. Sí, al campo vendedor de su apellido inicia con M. Entonces, abrimos aquí. ¿Y cuál Inicia seleccionamos? entonces. Que empieza por. Empieza por, ajá. M. M. Listo, y le aplicamos el formato
Se nos dice fuente, le dije fuente roja y negrita cursiva. Está bien sencillo, ahí está, bien sencillo. Aquí lo tenemos. En este tema de formato condicional, yo no voy a colocar, no voy a solicitar capturas ya porque la herramienta sí me presenta las reglas. En administración de reglas, yo reviso cada regla que usted utilizó en la hoja que va a desarrollar. ¿Alguna pregunta del desarrollo de esto por parte del compañero? ¿Alguna pregunta? Vamos a la siguiente, vamos a ver qué otra pregunta podemos buscarle ahí. Aplicar un formato condicional a todas las categorías que terminen con la palabra blanca. Le vamos a aplicar el relleno gris. A todas las categorías que terminen con la palabra blanca le vamos a aplicar un formato de relleno gris. A ver, otra persona que quiera participar. A ver, voluntario. Repite, profesor. Dígame. ¿Puede repetir qué fue lo que dijo? Quiero aplicar el formato condicional a las categorías que terminan con la palabra blanca. A ver, Selecciona donde la columna esté categoría. categoría. Listo. ¿Qué En más? formato condicional. Formato condicional. Nueva regla. Ajá. Nueva regla. ¿Y aquí qué regla vamos a utilizar para este formato? A la celda que contenga. Que contenga. ¿Qué más? Vamos aquí, valor de Texto celda. específico. ¿Día? Texto específico. Texto específico. Y aquí, Línea blanca. que termina por, y entonces aquí, blanco. Ajá, blanca. Blanco. Le vamos a aplicar el formato de relleno gris. Ahora vamos aquí, relleno gris. Aceptar y aceptar. Está todo lo que es línea blanca, está en gris. Todo lo que es línea blanca. Está en rosado este video y tenemos electro, tenemos depiladora, ya eso también le podríamos aplicar un formato condicional. Este es el uso de lo que corresponde a texto específico. Vamos entonces a la hoja de fechas. Y en la hoja de fechas vamos a aplicar un formato condicional a la fecha. La única fecha es la que tenemos en la columna. Aplicar un formato condicional a la fecha de venta con un relleno gris y negrita si su valor es 43.327. Es mayor o igual. Ya ese lo trabajamos. Ya ese lo trabajamos. Aplicar un formato condicional a la cantidad con relleno verde si es igual a 10. Ya ese lo trabajamos. Esto de fecha. Es lo mismo que el que hicimos de valor de celda. Ya se lo trabajamos.
Estaba fijándome en otro que no. Bueno, vamos a aplicarle un formato condicional a la fecha de relleno celeste si es una fecha de la semana siguiente. Aplicarle un formato condicional a la fecha de relleno celeste si dicha fecha pertenece a la semana siguiente. Bueno, aquí en este caso no vamos a poder utilizarlo porque todas las fechas son del año 2018, estamos en el 2025. Ahí tendríamos que cambiar alguna fecha de estas por las fechas actuales y que sean fechas de la próxima semana. Bueno, vamos a hacer un cambio ahí para poder aplicar ese formato condicional, si no, no lo podemos aplicar. La otra semana, 29, 30, vamos a poner 28, 29 y 30. Vamos a ponerlo por aquí. 28 del 04 del 25. del 04 del 2025. Por acá vamos a poner 29 del 04 del 2025. Y por acá vamos a poner 30 del 04 del 2025. Hicimos 3 cambios. Ya, porque esas son fechas de la semana siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el rango. Y nos dirigimos a formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Miren, cuando ya ustedes han navegado por las diferentes opciones de cada una de estas reglas, ustedes ya saben que ahí en esa regla nosotros tenemos una opción aquí en la lista desplegable que corresponde a fechas. ¿Ya? Fechas. Entonces aquí abrimos al lado, en el recuadro al lado, y seleccionamos semana siguiente. Y ahí, entonces le vamos a aplicar el relleno celeste. Formato, relleno celeste. Aceptar. Y aceptar. No lo hizo. No lo hizo. Vamos a revisar. Administrar reglas. Y editar reglas. Fechas de la semana siguiente. Y está bien, pero algo debe de pasar con el formato. Eso es lo que debe estar molestando. Vamos a ver. El formato, vamos a poner aquí, fue el 28. La otra, aquí el 29 y el 30. Vamos a ver el formato de celdas. Entonces nos vamos aquí a fecha. Mes, día, año. Esa ya lo está viendo como mes, día, año. Yo lo tengo día, mes, año. Así que tendría que colocar este formato de aquí. Día, mes, año. Vamos a ver. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a entrar las reglas. Eliminar las reglas. Vuelvo a hacerlo. Si no, vamos a tener que utilizar el formato de mes normal de nosotros y ella lo debe leer. A ver. Nueva regla. Número 2. Fechas. Semana siguiente. Formato. Relleno celeste. No lo hace. Entonces vamos a tener que ingresar la fecha como
lo hacemos y ya está aplicada, pero no aparece el relleno. Pero si yo comienzo a ingresar la fecha en el formato que está mi equipo, que es mes, día, año, vamos a ver, vamos a hacerlo con esta primera, que sería 04-28-2025. Vamos a ver, verlo. Eso era. Ahí está, ¿ves? De una vez. O sea, que yo lo tengo que ingresar. Usted lo tiene que ingresar con el formato que tiene su equipo. Lo tiene que ingresar. Y ella, pero la celda en sí tiene que formatearla con día, mes, año, porque está formateado con día, mes, año. Pero nosotros debemos ingresarla con el formato que tiene nuestro, cómo está configurado nuestro equipo. Lo mismo acá. Dice 29, no lo puedo ingresar así, día, mes, año, sino que lo ingreso, como ya está formateada esa celda, yo lo debo ingresar como está configurado mi equipo. 04-29-2025. ¿Ves? De una vez. Entonces hay que tener cuidado, la regla no estaba mal. Hay que tener cuidado en ese caso de las fechas. 04-30-2025. Y ahí está. Y que en este caso de las fechas tienen que tener mucho cuidado. ¿Preguntas? Ok, ahora vamos a aplicar una fecha. Vamos a colocar aquí unas fechas. Vamos a agarrar la primera, el 2, vamos a ponerlo por aquí por la fila 9 y vamos a ponerlo aquí por la fila 10. La celda 17 a 17. Voy a formatear esas celdas con día, mes, año. La 2, la 9 y la 17. Entonces ahí voy a colocar 04-13 de 2025. La 9 acá voy a ingresar 04-16 del 2025. ¿La otra cuál era? Ahora se me olvidó cuál era. La 17. No. ¿Cuál era? Ah, no recuerdo cuál fue. La 2. La 2. La 9. Y no me acuerdo cuál fue la otra que. La 19 fue. Recuerdo. 17, ¿no? No, la 17 era la anterior. No sé, ahora no me acuerdo si era la 19. Yo creo que era la 19. Vamos a probar pues. 13, 15. 04-15 del 2025. Vamos a decir eso. Bueno, ahí se cambió. Sí. Parece que es eso. Bueno, entonces ahora quiero aplicar un formato condicional a las fechas. A las fechas que son de la semana pasada. A ver, alguien que lo quiera desarrollar. Vamos a aplicarle un formato condicional a las fechas de ventas de la semana pasada. Voluntario. A ver. Nos dice Casey Mejía. Maylin Martínez. Maylin. Hola, profe. Acabo de conectar, profesor. No sé qué.
A ver, Geraldine González. ¿Cuál era la pregunta, profesor? Quiero aplicar un formato condicional a las fechas de la semana pasada. Que sería, y más fecha, selecciona la columna de fecha. ¿Ya? Luego voy a formato condicional. ¿Qué más? Nueva regla. Correcto. ¿Qué regla vas a utilizar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál? La de contenga. La número 2. Es correcto. ¿Qué más? Sería por fecha. Fecha. Y aquí al lado seleccionamos La de la pasado. semana pasada. Sí. Correcto. Entonces el formato que le vamos a aplicar, eso es lo de menos, el formato. Lo importante es aquí saber cuál es la regla que ustedes van a utilizar y qué es lo que van a colocar en esa regla. Entonces ahí le vamos a colocar fuente roja y negrita. Así que buscamos aquí fuente roja y negrita. Aceptar y aceptar. Ahí está. Ya tenemos las fechas de la semana pasada en negrita y color rojo. O sea, tienen que, ya la observación es que en ese caso, en esta hoja, todas las fechas están día, mes, año. Pero si su equipo está configurado con el formato mes, día, año, usted primero tiene que darle formato a esas celdas, bueno, en este caso que eran las del 2018, yo iba a cambiarlas por 2025. Entonces, yo lo que hice en ese caso fue ingresar en ciertas celdas, seleccionar ciertas celdas y las formateé con día, mes, año. Pero cuando le ingresé las fechas, se lo ingresé como está configurado mi equipo, mes, día, año, y él me la colocó día, mes, año automáticamente. Es la forma para que entonces cuando aplique el formato condicional no tenga ningún problema. Así que tienen que tener eso pendiente. Bueno, vamos a una tercera pregunta. Aplicar formato condicional a la fecha de borde de línea gruesa y la fecha es la de mañana. Bueno, también nuevamente tendríamos que tomar cualquier fecha de aquí y cambiarla por el día de mañana. El día de mañana es, ¿qué? 25. En ese caso voy a tomar la celda A4 y voy a poner, vamos a ver si me lo acepta. 04 25 de 2025. Sí lo hizo. O sea, ya esas celdas están formateadas con día, mes, año. Pero yo tengo que ingresarla como está configurado mi equipo y él lo cambia automáticamente. Entonces ahí seleccionamos nuevamente rango, nos vamos a formato condicional, nueva regla, es la regla número 2, nos vamos aquí a fechas y escogemos aquí, abrimos el recuadro al lado, la lista desplegable y mañana. El formato que le vamos a aplicar es un borde de línea gruesa. Que nos vamos aquí a borde y escogemos línea gruesa. Bueno, en línea gruesa no hay. Es esta solamente que tenemos aquí. Gruesa en sí no hay. Así que sería esta. Contorno. Aceptar. Y ahí está. Y aceptar. Ahí tenemos que le acaba de colocar el borde a esa celda que tiene la fecha de mañana. Y así ustedes se pueden poner a practicar y escoger todas las opciones, algunas opciones, pero todas, y practicarlas, y usted va viendo el efecto de cada uno. Vamos entonces a la siguiente hoja que dice celdas en blanco. Celdas en blanco. Voy a aplicar formato condicional al vendedor
de relleno naranja si no tiene espacios en blanco. Al vendedor de relleno naranja si no tiene espacios en blanco. O sea, aquí estamos observando, voy a aumentar aquí eso. Dice, le aplicamos relleno naranja si no tiene espacios en blanco. O sea, a todos estos le va a colocar relleno naranja. Los que están en espacio blanco quedan así. Entonces, también es sencillo, porque seleccionamos el rango de vendedor. Bueno, en este caso, fíjense que estoy utilizando Control Shift y tecla de dirección hacia abajo solamente llega hasta aquí, porque hasta aquí es donde encuentra datos, ya que después de F casco hay un espacio en blanco y él no se puede mover así. Así que ahí sí tendríamos que seleccionar el rango así manualmente con el mouse. Nos vamos a formato condicional, nos vamos a nueva regla y nos vamos a la regla número 2. Y aquí en la regla número 2 vamos a abrir en valor de celda y vamos a escoger, dice que hay que aplicar el formato condicional al vendedor de relleno naranja si no tiene espacios en blanco. O sea que aquí escogemos sin espacios en blanco. Ya, sin espacios en blanco, entonces vamos a formato relleno naranja. Vamos a buscar naranja aquí en más colores. Naranja. Aceptar y aceptar. Y aceptar. Y aquí tenemos que le ha colocado el relleno naranja a los que están sin espacios en blanco. Sencillo. Profesor, disculpe, yo no puedo ver lo que usted hace en la pantalla. No, debe ser la señal suya, porque ahí estamos compartiendo todo. Tienes que vuelve a reiniciar sal del Teams y vuelve a No, entrar. yo veo la pantalla ahí, la fecha, la vajilla, marca, todo veo ahí, pero no veo que usted está interactuando. Sí. Voy a Sí, salir a ver. mira, aquí, formato condicional. No veo. No lo Nueva veo. regla. Nueva regla. Demora un poquito, pero ahí está, ¿ves? Demora unos segundos, pero te la muestra. Ahí está, ¿ves? No, a mí se me quedó como congelado. Voy a salir, voy a volver a entrar. Sí, o mejor, sí. A ver, ¿alguna pregunta, muchachos, de este formato condicional? Vamos entonces a otra pregunta. Ahora yo quiero aplicar un formato condicional al vendedor. Al vendedor le quiero aplicar un formato condicional de tramas atenuado al 12.5% si tiene espacios en blanco. O sea, todo lo contrario. Ahora, todos los que tienen espacio en blanco en vendedor, le vamos a colocar tramas atenuado al 12.5%. Así que nuevamente tenemos que seleccionar el rango. Aquí, seleccionamos, nos vamos a formato condicional, nos vamos a nueva regla, nos vamos a la segunda regla, abrimos aquí en valor de celda y seleccionamos celdas en blanco. Formato, celdas en blanco, formato, y aquí en relleno, a la derecha, tenemos color de trama y tenemos estilo de trama. Aquí en estilo de trama buscamos, y aquí están todas las tramas. Usted va a escoger la que dice atenuado al 12.5%. Aquí está. Atenuado al 12.5%. ¿No? Aceptar. Y aceptar. Y nos damos cuenta que acabamos de aplicar el formato condicional a esas celdas en blanco con tramas atenuadas al 12.5%. Profesor, allí cuando usted puso el trama aplicado al 12.5%, creo que fue que dijo, ¿cómo Sí. veo eso del 12? O sea, ¿cómo veo el porcentaje ese que usted dice? Ahí lo dice. Fíjate, En la- aquí.
En los cuadros. Ahí mismo lo dice. Ya te lo voy a mostrar. Ah, sí, ya lo encontré, profesor. Gracias. Lo que 12.5. pasa es que hay que señalar bien en las esquinas inferior derecha de cada uno de sus cuadritos. Señalas Ajá. y te va a aparecer el nombre. Ajá, gracias. Estas son opciones que no se utilizan mucho y a veces los usuarios se extrañan cuando mencionamos tramas, dónde están efectos de relleno, como lo que vimos ayer, desde la esquina, otros efectos como efectos de relleno desde la esquina, desde el centro, desde diagonal hacia abajo, hacia arriba. Muchas opciones que tenemos. Bueno, vamos ahora a pasar a la hoja que dice errores. Aquí en errores, quiero aplicar un formato condicional al total, porque si ustedes observan, la columna de total tiene errores. En el primero dice numeral valor. Por acá abajo también aparece numeral valor. O sea que hay error ahí. ¿Por qué hay error? Vamos a revisar. Nos damos cuenta en la barra de fórmula que está multiplicando H2, que es el precio, lo está multiplicando por I2. Y en I2 lo que dice es no vendido. O sea, estamos multiplicando precio, valor numérico por un texto. Y por eso me aparece este valor, este error de numeral valor. Sí, esos son, Excel tiene varios tipos de errores. Y ese es otro de los errores que es cuando estamos haciendo una operación de valor numérico, valor de texto. Y lo mismo sucede cuando tenemos esto así. Numeral que me sale es que el tamaño del dato es muy grande para el ancho de la celda. Entonces, eso se corrige cambiando el ancho de la celda. Y así hay más errores que fíjense. Bueno, seleccionamos el rango de total. Nos vamos a formato condicional. Nueva regla. Segunda regla. Porque queremos aplicar formato condicional al total. Que queremos aplicar negrita. Si no hay errores. Si no hay errores, le quiero aplicar negrita. Entonces vengo aquí a la segunda regla, la lista desplegable suelto, despliego y tengo aquí sin errores. Formato, fuente, negrita. Solamente negrita, aceptar y aceptar. Y me acaba de colocar todos los valores obtenidos en negrita, porque no muestran error. Ahora, si yo selecciono nuevamente el rango, voy a formato condicional, nueva regla, y segunda regla, y en este caso quiero aplicar formato condicional al total. Quiero aplicar un formato de estilo de sombreado desde la esquina, pero voy a aplicárselo si hay errores. Entonces, segunda regla, y escojo errores. Y el formato sería relleno, efectos de relleno, ajá, estilo de sombreado desde la esquina. Y puede dejar los colores esos que están ahí ahora mismo. Aceptar. Y aceptar. Y finalmente aceptar. Entonces me está mostrando todas esas celdas donde hay error con un estilo de sombreado desde la esquina. Preguntas. Por eso en esos casos es como, vamos a decir, calificar un examen y mostrarle con un formato condicional al estudiante cuáles fueron los errores que cometió, por ejemplo. Los errores. ¿Cómo te puedo decir?
Bueno, ahí tendría que ser una fórmula. Una fórmula donde tú le aplicas el formato condicional donde están los errores. Sí, sí, eso lo puedo hacer. Pero una fórmula sería en Excel. Que si hablamos de algo de matemática, ya ahí ese es una serie de pasos. ¿Ya? No lo pudiéramos aplicar en Excel, a menos que cada fórmula estuviera en una celda específica. Cada procedimiento, cada paso que realizan estuviera en una celda. Fuera una operación matemática, una solución de una ecuación, digamos. Pero si es un trabajo de Excel, sí, ustedes se lo pueden señalar con un formato condicional. ¿Ya? Que depende de dónde ustedes lo van a utilizar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a cerrar aquí, no guardar, y nos vamos a la hoja que dice formato de condicional 3, que había quedado pendiente. En esta hoja hay un caso especial, donde usted tiene que ver cómo va a resolver ese problema. Porque aquí nos están solicitando, vamos a poner el enunciado. Yo tengo el enunciado por acá. Déjenme ver. Aquí nosotros tenemos una categoría de productos. Electrónica, limpieza, solamente. Tenemos la fecha de ingreso, tenemos el código del producto y tenemos la descripción del producto. Y tenemos aquí en stock el estado de cada producto. Hay, está agotado, está descontinuado, stock, bueno, esos son 3 estados. Agotado, en stock y descontinuado. Entonces, quisiéramos aplicarle un icono de formato condicional para el estado agotado, otro icono para el estado en stock y otro icono para el descontinuado. O sea, que queremos que ahí aparezca un icono para el agotado, un icono para el descontinuado y un icono para el stock. El agotado lo podemos poner en un icono de color rojo. El descontinuado lo podemos poner un icono de color amarillo. Y en stock lo podemos poner en un icono verde, de color verde. Porque son los colores más representativos cuando las mercancías están en existencia, no hay o está descontinuado. Pero, ¿cómo hacemos eso? Y para utilizar los iconos de formato condicional, debe tener valores numéricos. Y aquí no tenemos valores numéricos que hagan referencia a que hay tantos del producto de 3Com Vaseline Switch, ¿no? Ahí solamente dicen stock. Entonces, ya nosotros tenemos que buscar la forma de solucionar esto. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿quién tiene idea? ¿Qué podríamos hacer ahí? Para que en esa columna de estado vamos a utilizar para esa columna de estado en stock, ya dijimos que el color verde. Podemos poner un ganchito para el verde. Un signo de interrogación, de admiración en amarillo para el discontinuado.
y una X roja para el agotado. Pero ¿cómo podemos hacer? A ver, ¿alguien tiene idea qué podemos hacer ahí? Si queremos que ahí aparezcan esos iconos de formato condicional. Y buscamos iconos de formato condicional. Y están. Bueno, vamos a usarlo así. Puede ser un verde para stock, como lo dije, este amarillo para descontinuado y este rojo agotado. Acá también tenemos el ganchito, el signo de admiración y la X. O sea, ustedes deciden cómo quieren. Pero vamos a utilizar este que está aquí. Primerito. Pero ¿cómo se lo puedo indicar? Si yo vengo y selecciono esto aquí así, y me voy aquí a formato condicional, me voy a conjunto de iconos y escojo esto, no sucede nada. Se aplicó porque yo lo escogí, pero ahí no aparece nada. Voy a borrar las reglas de las celdas seleccionadas para que no. ¿Cómo pudiéramos hacer? A ver, ¿quién tiene idea? ¿Qué podemos hacer ahí? Profesor, una pregunta. ¿Con las letras se pueden relacionar los iconos? No, O sea, no, ¿verdad? no. Mm, Porque si nos vamos contestando tu pregunta, porque si tú te vas acá a nuevas reglas, te vas aquí a la primera regla, aquí y tú escoges iconos de conjunto de iconos. Aquí no hay letras, son valores numéricos solamente, porque son rangos. Entonces, ya eso te da una idea de qué podemos hacer ahí. No podemos trabajar en definitiva con esto de aquí. ¿De qué pudiéramos hacer? Ya sabemos que con valores numéricos sí se puede. Entonces, ¿cómo podemos buscar esa manera de poder trabajar eso de forma numérica y de que el stock me represente ya lo que habíamos dicho, la flechita verde hacia arriba, el otro la flechita amarilla hacia la derecha y el otro la flechita roja hacia abajo para agotado? ¿Qué pudiéramos hacer? A ver, denme Si una idea. números, si le relacionamos números a cada categoría que queremos el icono, o sea, ¿cómo le explico? Si relacionamos un número para cada, un ejemplo, si dice stock, en stock le asignamos el 1. Y buscar como una manera, no sabría decirlo cómo hacer, pero pienso que puede ser como relacionarle un número a cada descripción. Correcto. Va por bueno, esa está buena la idea, esta, sí, es por ahí, perfecto. Pero ya cuando le asignan un valor numérico, entonces tienen que buscar la forma de que ese valor numérico, en el caso de la joven que me acaba de decir, que 1 para stock, entonces, ¿cómo lo voy a establecer? ¿Cómo le voy a establecer a stock un 1? Porque ya con un 1 al lado de donde dice stock y con números al lado donde dice agotado y descontinuado, ya yo puedo trabajar. Puedo avanzar un poquito más. A ver quién más puede complementar la idea de la compañera. Está interesante, este ejemplo está interesante, pero es una situación que se nos puede presentar, quizás de otra forma, y ustedes puedan, y sí, porque ustedes quieren de repente colocar un símbolo que represente el estado de cada artículo, o puede ser otro tipo de situación, pero donde ustedes quieren utilizar los iconos de formato funcional, pero lo que hay es texto. Bueno, Profesor, dígame. en el caso de
de si le colocamos la segunda regla, nos vamos valor de celda igual a, por lo menos stock. Entonces, como agregarle ese, como dice la compañera, un número a stock con ese formato, o no es En la posible. segunda regla, no. No, ok. La segunda regla. Tú dices aquí formato condicional, nueva regla, segunda regla. Tú dices aquí texto específico. No sé si es eso. Sí. No, porque entonces no me va a asignar ningún valor. Porque aquí dice, que vamos a decir que tú pongas aquí, bueno, que aquí nada más dice que contiene. Que contiene en stock. ¿Qué vas a hacer? Vas a aplicar un formato, más no vas a asignar un valor numérico. ¿Dónde se lo vas a asignar? ¿Te diste cuenta? Pero son ideas que uno va descartando. ¿Te diste cuenta que entonces dice que contiene en stock, pero dónde está, cómo tú le vas a asignar ese valor numérico? Te das cuenta que de ahí no lo puedes hacer. Porque lo único que le puedes asignar es formatos. Lo único. ¿Qué pudiéramos hacer? Pudiéramos colocarnos aquí en la columna de al lado, la F. Que el Excel es interesante, bien interesante. Nosotros podíamos hacer una fórmula. ¿Cuál sería esa fórmula? Que nos pudiera Profesor, ayudar a eso. es una fórmula parecida a la que yo le pregunté sobre eliminar el 1, como copiar y pegar, pero que me reemplace el texto. Me dijiste de asignarle el 1 al stock, pero ¿cómo haces eso? ¿Cuál sería esa fórmula? Sería así, sí conjunto, algo así, un sí conjunto. Sería, bueno, está cerca la compañera de nuevo. Ajá, un sí Igual conjunto, yo pienso. sí. No, igual sí, es suficiente. Ah, ok. Igual sí. Entonces yo preguntaría que si E2 es igual, entre comillas, en stock, es lo que contiene stock, y E2 es igual a en stock, entonces, ¿cuál sería el valor ahí? A ver, ¿cuál sería el valor? 1. Está, si es E2 es igual en stock, entonces le corresponde 1. De otro modo, sí anidado sería, abro paréntesis, si E2 es igual, entre comillas, agotado, vamos a poner agotado, porque eso usted lo puede plantear como una función lógica. Usted puede decir que como la función es lógica, yo tengo una lógica, usted tiene una lógica, el compañero tiene otra lógica, y podemos llegar al mismo resultado. Agotado, entonces sería 2. Vamos a ponerle 2. Números continuos, así, para que no se nos explique la cosa. Y de otro modo, si no es en stock y no es agotado, nada más nos queda descontinuado, que le vamos a asignar entonces el número 3. No hay que hacer la pregunta, porque parece que ya, si no es en stock y no es agotado, entonces queda la última opción, que sería descontinuado, que le vamos a asignar el valor 3. Cerramos el paréntesis de ese sí y el paréntesis del primer sí. Y ahí está nuestra fórmula. Esa fórmula nos va a permitir asignarle un valor numérico al estado cuando es 1, pero ese valor numérico va a aparecer en la columna de al lado, pero eso poco a poco lo vamos a trabajar. Ya lo importante es que estamos avanzando. Enter.
Ahí está, 1. Y relleno la serie. Ahí está. Revisamos de todos modos. 2 agotado, 3 descontinuado, 1 esto, está bien la forma. Porque me pueden dar resultados y los resultados pueden estar mal. Así que ahí verificamos según lo que asignamos, está bien. Entonces, vamos a ver, estamos ahí avanzando. Queremos utilizar iconos. Dígame, Profesor, ¿alguien va a hablar? Sí, yo. ¿Puede poner la fórmula un momentito, por favor? Que me quede allí. Ahí está la fórmula. Ok, gracias, ya la capturé acá. Entonces, ya con el valor numérico, nosotros sí podemos utilizar los iconos. ¿No es así? Así que, ¿qué tomaríamos? Este rango de los valores numéricos. Nos vamos a formato condicional, nos vamos a nueva regla y es la primera regla. Y aquí en estilo de formato nos vamos a conjunto de iconos. Y aquí en conjunto de iconos, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Escogemos aquí el estilo de icono, dijimos que eran las flechitas. Déjame ver para dónde la tenemos. Pero aquí tenemos 4. Pero serían 3. Aquí están. No la había visto. El rojo hacia abajo para agotado, el amarillo hacia la derecha para discontinuado y la flecha verde hacia arriba para la flecha verde hacia arriba para el en stock. Pero entonces ahí tenemos que hacer lo siguiente, porque como estamos trabajando con los números, ya tenemos esa columna numérica. Aquí tenemos que cambiarle el tipo a numérico. Le dice porcentual a numérico. Acuérdense eso siempre. Entonces, 1, la flecha verde hacia arriba. ¿Ves? ¿Cómo lo ponemos? Mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. Pero descontinuado es el 2, es el 3. Entonces, descontinuado que es aquí, dice menor que 1. No puede ser. Y tendríamos que hacer algo. Tener algo. Aquí vamos a tener que invertir los criterios de ordenación. Porque agotado es 2. Descontinuado es 3. Y en stock 1. Aquí hay un botón que dice invertir criterio de ordenación. ¿Vieron lo que hizo el invertir criterio de ordenación? Si yo lo hago, así estaba originalmente. Yo hice aquí invertir criterios de ordenación. Que me coloque el rojo primero. El rojo de agotado. Pero ¿saben qué? Yo voy a cambiarle el valor numérico a agotado. A ver si lo puedo trabajar así como está. Déjenme ver. Como es agotado sería
2. Mayor o igual a 2. Vamos a ver si ponemos aquí mayor o igual a 2. Y acá el descontinuado es mayor o igual a 3. Vamos a ver qué me sale aquí. Mayor o igual a 3. Y menor de 2. A ver. Menor de 2. Menor de 2. No, porque menor de 2 va a ser 1. No. Profesor, y si se modifica la misma fórmula, Sí, voy a tener que modificar la fórmula. Voy a ponerle, ya sé lo que voy a hacer. En esta fórmula vamos a modificar que en stock sea el 3. Agotado sea 1. Y descontinuado sea 2. Ponerlo así. Ahora con eso así, vamos a formato condicional, nueva regla. Y conjunto de iconos. Y el primero. Y cambiamos a número. Entonces vamos a ver ahora. Vamos a sin hacerlo, probar aquí. Mayor o igual a 3 en stock. Vamos así. Mayor o igual a 3. Aquí ponemos el 3. Es stock. Está bien. Acá en amarillo, menor de 3. Correcto, menor de 3. Entonces sería acá mayor o igual a 2. Porque aquí ya le estoy diciendo, o sea, 2 a 2.1, 2.3, 2.4, 2. Hasta 2.9 va a ser descontinuado. Y la última, menor de 2, que va a ser menor de 2 es 1, agotado. Ahora sí, ahora sí. Y no tendríamos que necesidad de invertir criterio de ordenación. Ya, ahora sí está cumpliendo. ¿Lo observaron? Mayor o igual a 3, vale, entonces stock, porque ahí ya de 3 ya es stock. Entonces va a quedar aquí menor de 3, pero mayor o igual a 2, va a entrar en ese rango para descontinuar. Y menor de 2 para la flecha roja hacia abajo. Listo. Ahora sí. Aceptar. Bueno, aquí tenemos. Bueno, ahora, porque nosotros queremos eso en estado. No queremos una columna adicional. No queremos una columna adicional. Queremos eso que aparezca en estado. Pero de todos modos debería estar acompañado del texto en stock. Porque la flecha hacia arriba, a menos que colocamos un comentario aparte, pues nosotros hagamos un comentario aquí aparte donde indiquemos que la flecha hacia arriba significa esto, la flecha roja hacia abajo esto y la otra. Sí, también puede ser. Pero entonces aquí, ¿qué hacemos? Porque no queremos ese número. Bueno, seleccionamos todo. Y aquí en la ventana de, aquí en la regla que creamos, tenemos una casilla que dice mostrar icono únicamente para que no me muestre el número. Porque ese número lo usamos en la fórmula solamente para poder trabajar y obtener el icono. O sea que ahí podemos activar esta casilla. En estos casos se utiliza esta casilla. Mostrar icono únicamente. Clic ahí. Hacemos clic ahí y aceptamos. Y aceptamos. Y ahí está, muchachos. Entonces, el título estado, nosotros lo podemos arrastrar hacia la derecha y ocultamos la columna E.
pero yo digo que no es necesario. Ahí lo que podemos hacer es combinar esas dos celdas de modo que estado abarque E y F y que se vea claro de que está representado el icono verde hacia arriba, la flecha verde hacia arriba para stop, la flecha roja hacia abajo para agotado y la flecha hacia la derecha en amarillo para descontinuar. Así yo lo diría que sería mejor. Esto aquí así, lo combino y ya. Entonces esto lo puedo colocar en el centro si quiero o dejarlo ahí. Ahí en el centro para que se vea más. Y ya sabemos que esto representa en stop, esto agotado. Preguntas. Miren este caso. Ustedes pueden llevar todo esto aplicado a lo que usted tiene en su trabajo. ¿Preguntas, muchachos? Todo clarito. Primero, cómo tuvimos que hacer uso de la función sí, que ya habíamos visto en el curso de Excel básico. Ahí está la fórmula. Y nos sirvió para poder obtener un valor para entonces trabajar sobre él los iconos de formato condicional. Si hay, aunque se haya seleccionado el valor de icono, igual sigue apareciendo la fórmula. Sí, correcto. Ahí está la fórmula. Y mismo es. Ahora, si nosotros, no creo que me funcione porque este es ustedes, bueno, nunca lo he hecho, pero si yo hiciera esto aquí así, lo copiara y colocara aquí, al control V, estoy pensando en el pegado especial, porque todas esas herramientas nosotros las tenemos en nuestra mente y las tenemos que comenzar a utilizar porque si no se nos olvida. Y aquí, ¿qué pudiera aplicarle? Valores de formato sería, eso no es un formato. Aquí no hay iconos, esta opción. Todos los formatos condicionales de combinación. Bueno, aquí no se presenta nada de eso. A menos que sean los formatos este que coge esta opción. Vamos a ver, yo no, estoy probando. A ver. Ah, no. Lo hizo como que lo mostró y lo desactivó. Porque no lo soporta, pareciera. Porque lo hice aquí así. Copiar. Coloqué aquí. Al control V. Observaron que yo hice aquí todos los formatos condicionales de combinación. Hago aquí así. Los muestra, lo vieron que lo mostró rápido y lo desapareció y lo dejó todo en continuado. Que no soporta el procedimiento. Y agarrarlo aquí así. Si usted no lo intenta, usted no puede saber si funciona o no. Control C. Ok. Al control V. Y escojo valores para ver. Aceptar. Esto sí me lo hace. Me lo hace, pero miren lo que está mostrando. Está mostrando el valor de cada icono ahí. El 2, el 3. Yo digo, eso no me va a afectar en nada. Pero ahí está. Ahora, si lo hago con formato, que serían las posibilidades que estoy viendo, más o menos, que me puedan ayudar. Control C. Buscando de que me aparezca solamente el icono. Escojo formatos. Vamos a ver. Aceptar. No, aquí sí no me aparece nada. De que la posibilidad puede ser esta. La de valores. Pero la de valores me está, en realidad está mostrando la información correcta. Por eso es que me muestra el icono, pero en la barra de fórmula está el 3, que es el valor
de ese icono. ¿Ah? Bueno, son cosas que uno trata de ver si la herramienta lo soporta. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta adicional? Todo clarito. Bueno, aquí voy a plantear, voy a mencionar una consulta que me hizo una de sus compañeras. Cecibe, ¿puedo decir la consulta que usted me hizo? Sí, claro que sí, profesor. Ese es su trabajo. Sí, Sí. Donde la joven Cecibe tenía una columna con, esos son números de teléfono. sí, es que me enviaron un Excel que tenía que llamar unos clientes, pero todos venían con el número 1 por delante. ¿Por qué Entonces razón imagínense será? no sé, a lo mejor lo Ajá. extrajo así el programa. Entonces imagínense yo copy, paste, todo que está borrando acá rato el 1. Yo dije, no, hombre, yo tengo que llamar al profesor. Es así. Yo en el momento yo no Ajá, te podía resolver, me puse, hay que mirar el problema y ver qué podemos utilizar de Excel. ajá. Entonces yo le dije a ella que yo me quedé pensando así, yo qué se puede usar aquí, porque no sé qué cantidad de números tenía, si eran 100, 200 registros, no sé cuántos eran. Y yo me quedé así, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer esto? Como ella quería, eran 8 números, pero tenía el dígito 1 delante. Ella tenía que editar cada celda y borrarle el 1, imagínense. Perdemos tiempo ahí. Entonces yo le dije, lo que puedes hacer es insertar una columna y en la primera celda de esa columna que insertas al lado de ese primer número, utilizamos una función que vamos a ver más adelante en este curso que son funciones de texto. Y era la función derecha. Y la función derecha entonces comienza a leer ese valor de derecha a izquierda. Y yo le tengo que indicar cuántos caracteres yo quiero de ese valor. Yo quería solamente los 8 caracteres. Así que la función, la sintaxis es el nombre de la celda y la cantidad de caracteres. Y ya. Con eso lo obtuvo y se rellenó la serie hacia abajo y la otra columna ya podía eliminarla y tomar esta ahí. Quedar ahí, eliminar la otra columna y dejar esta. Y así. Todas esas son las y no, bondades y del Excel. profesor, Dígame. profesor, sabe que yo no pude eliminar la columna, porque yo al eliminarla me mostraba error ref, como que estaba borrando Haciendo referencia a eso. ajá, no la podía borrar, así que lo que hice fue que, la oculté porque ya me había acordado de la clase de ayer, de antes de ayer. Pero esa columna tiene alguna fórmula. Sí, porque hice referencia de la cantidad de números del celular, porque yo sí, porque yo tomé referencia al número con el 1, que me mostrara Ah, esa celda de 8 y, ya. Sí. ajá, la tuve que Tienes razón. ocultar. Estaba haciendo referencia con la fórmula. Sí, tienes razón. Exacto, no la puedes eliminar porque lo que podías hacer ahí es esa nueva, donde hiciste la fórmula, tomar ese rango, copiarlo y pegarlo al lado, pero pegar los valores, no la fórmula, los valores, porque acuérdate que con el pegado especial entonces puedes pegar los valores y ya, eso puedes hacer. Sí, cierto. Ok, continuamos muchachos. Vamos a ver entonces esta hoja ya, el ejercicio, ejemplo, formato condicional 3, ya lo resolvimos. Tienen que revisar el video. Vamos entonces al ejercicio formato condicional 5. Bueno, en este ejercicio formato condicional 5,
a ver, con la participación de ustedes, vamos a resolver cada hoja, ejercicio 01, 02 y 03, pero en cada hoja hay, por ejemplo, en el ejercicio 01 hay 8 operaciones de formato condicional que ustedes deben realizar. Miren la base de datos. Una base de datos con bastantes campos. Los registros no son muchos, pero aquí tenemos ID de compra, el código de compra, el código del proveedor, tenemos el nombre del proveedor, la tasa de interés, el código de la sucursal, distrito, dirección, fecha de compra, fecha de entrega, contado, si fue al contado o no, el ID del producto, el nombre del producto, la marca, el modelo, entregado sí o no, cantidad y precio por unidad. Entonces aquí la primera pregunta dice, en el campo ID de compra, las celdas que terminan en 9 deben tener relleno amarillo y fuente en cursiva de color rojo. El formato es lo de menos. Lo importante aquí es que usted determine cuál es la regla que va a utilizar para resolver cada uno de los puntos que tenemos aquí. Punto número 1, ¿quién lo resuelve? A ver, un voluntario. Que en el campo ID compra las celdas que terminen en 9 deben tener relleno amarillo y fuente en cursiva de color rojo. A ver, voluntario. ¿No hay Profesor, voy voluntario? yo. Dígame, pues. Ajá. A ver, Listo, seleccionamos la celda de ID compra, la fila. listo. Formato condicional, Ajá, formato condicional, nueva regla, nueva regla. Y ahí nos vamos a la segunda regla. la regla, Ajá, en valor de celda, texto específico. texto específico. Ajá. Que termine por Que termine por 9. 9. Entonces vamos a aplicarle el formato que dice ahí, el formato es relleno amarillo y fuente en cursiva de color rojo. Fuente cursiva de color rojo. Aceptar. Y vemos la vista previa antes de aceptar el último paso. Ahí está. Observamos a simple vista, nos damos cuenta que está bien el formato condicional porque estas terminan en 9. Y así buscará otros bloques que terminen en 9. O celdas aleatorias. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Pasemos entonces al segundo punto. En el campo ID proveedor, las celdas que contengan el número 4 deben tener relleno celeste y fuente en negrita. A ver, otra persona que desee participar. ¿Eh? Aracelis. Lauren. Yo, profesor, pues, Cecibel. Ah, dígame. Sí. Tomamos la columna ID proveedor. ¿Listo? Formato condicional.
Ajá. Aplicar la segunda que contengan. ¿Mm? Nueva regla, perdón. Ajá. La segunda, Igual sería texto específico. texto específico. Que contiene. Ajá. El 4, al lado del 4. Ajá. Entonces, formato relleno celeste Ujú. y fuente negrita. Puedo aceptar, si lo vemos, revisamos todo, aceptar. Ahí está. Observamos cómo ha aplicado el formato a esas celdas que terminan en 4. Perfecto, muy bien. Vamos al número 3. En el campo proveedor, nos enfocamos una vez en proveedor. Todas las celdas que no contengan las siglas SA, todas las celdas que no contengan las siglas SA deben tener relleno verde. A ver, otra persona, acuérdense que es importante la participación, muchachos, de cada uno de ustedes, que no sean siempre la misma persona, porque así usted sale de duda. Yo, profesor Dayamara, Ah, dígame. ok, nos paramos en la fila proveedor. Mencionamos el rango de proveedor, formato condicional, ¿qué más? Formato condicional. Escogemos la nueva regla, nueva regla, perdón. ¿Ah? Y escogemos, perdón que no veo muy bien, aplicar formato únicamente a la celda que contengan la 2, la regla 2. 2. Uh-huh. Ajá. Ok. Acá en el formato únicamente valor de regla que contenga. Disculpe, es que estoy hablando con el celular y tratando de ver en la computadora que tengo. Aquí, pero tienes que Ajá. seleccionar aquí. Aquí te sale mayor igual. Tienes que cambiar acá primero en valor de celda. ¿Qué sería? Aquí. Valor de celda que contenga, que no contenga. Sería texto específico. Texto específico, ajá. Gracias. Y entonces al lado en el recuadro, entonces sería que no contiene. Es correcto. No contiene entonces las siglas S.A. S. Correcto. Y hay que colocarlo tal Sí, como porque aparece en el enunciado. es correcto. S.A. Ahí tal, y observa la base de datos, porque ahí en la base de datos hay un registro que dice Inkicolor SA. Está el punto después de la S y el punto después de la A. Así mismo tiene que anotarlo. Entonces el formato sería relleno verde. Así es, en formato relleno verde. Ya. Ahí está. Él ha seleccionado todas las celdas que no contienen SA. Todas las demás contienen SA. Ahí está. ¿Preguntas? Vamos al número 4. En el campo tasa de interés, todas las celdas que contengan porcentajes entre 12% y 15% deben tener relleno naranja. A ver, otra persona. Profe, buenas noches. Me gustaría participar, pero no le voy a mentir, uso lentes, pero ahorita no los tengo y no puedo leer bien y estoy viendo desde el celular. Ajá. A ver si me puede ayudar con lo que dice, porque no. Bueno, en el campo tasa de interés, todas las celdas que no contengan porcentajes entre 12% y 15%, aplicarle un relleno naranja. Entonces lo primero que tienes que hacer que es Ponerme en la columna de tasa de interés. seleccionar el rango de tasa de interés. Ajá, formato condicional. Nueva regla. Ajá, nueva regla. Texto específico, a ver.
Vamos es que a no la leo. segunda regla. Acuérdate, tienes que irte a la segunda regla, si no, no puedes ver texto específico. Ah, ok. Tienes que seleccionar la regla primero. En este caso sería la segunda, formato únicamente la celda. Valor de celda. Ah, ok. Aquí, en este caso, como te estaba hablando, que contenga porcentaje entre 12 y 15%, Ajá. podemos dejarlo así, porque no es, aquí no tenemos que seleccionar texto específico. Aquí solamente, ok. aquí ya aparece el valor de la celda y aquí aparece entre. En el recuadro de ok, abajo tenemos que colocar 12% y en el otro recuadro tenemos que colocar 15%. Ok, profe, ya entendí. Y entonces nos vamos al formato relleno naranja. ¿Está? Ya esa parte sí Ya la se sé. Lo que me confundía era lo de texto específico después de aplicar la segunda regla. No, porque ahí no tienes texto. Ahí va, estás hablando de unos valores. De valor. Ya. Ajá. Gracias, profe. Ok, vamos entonces al número 5. En el campo ID de sucursal, todas las celdas que no contengan valores entre 1 y 5 deben tener color rojo en negrita y cursiva. A ver, otra persona. En el campo fecha de compra. No, es en el campo. En el campo es ID de sucursal es la cosa. Todas las celdas que no contengan valores entre 1 y 5 deben tener rojo, negrita y cursiva. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Seleccionamos la columna, nos vamos a formato condicional, nueva regla. Sí, espera un momentito. Espera un momentito. Aquí formato condicional, nueva regla. ¿Qué regla vas a utilizar? La segunda. Ajá, la segunda. Ajá, ¿Qué más? y que no contengan que no contengan valores. Que no contengan valores entre 1 y 5. Si observas aquí valor de Ajá, celda y al lado. ahí mismo que nos quedamos, ¿no? Valor de Ajá. celda. Ajá, entre. No está entre. Aquí no con. Ajá, Porque me pero está no diciendo que no. Ajá, en ese caso tendrías que seleccionar, que abrir no. ahí y escoger no está entre, porque ahí te está diciendo que no contengan valores entre 1 y 5. Entonces Ajá, con eso no está entre que no 1 está. Entre 1 y 5 ahí se pone. lado 5. 5, Entonces el formato sería rojo. Ya, eso es lo de menos. Ajá. Negrita cursiva y color rojo. Aceptar y aceptar. Listo. Ahí está. Los valores que están entre 1 y 5. Mira, aquí está el 3, aquí está el 5, acá está el 2. Ya, todo bien. Perfecto. Y usted mismo se da cuenta cuando revisa los resultados, lo que está haciendo el criterio que usted ha creado. Que está bien. Vamos al punto número 6. En el campo fecha compra, está ese. Acá. En el campo fecha compra, todas las celdas que contengan registros de septiembre del 2019 deben tener relleno gris. A ver. ¿Alguien más que quiera participar? A ver. Sandra Rodríguez, ¿qué nos dice Sandra? Dele, acabo de participar, pero vamos a darle. En el campo de fecha de compra. Ajá, Selecciono el seleccionamos rango. Ajá, nos vamos a formato condicional, nueva regla. Ajá, todas las celdas que contengan registro de septiembre del 2019. La 2, la regla 2.
Regla número 2. Tenga registro septiembre. Nos vamos a fechas. Fechas, correcto. Ajo, pero ahí me Que perdí. contengan, dice todas las celdas que contengan registros de septiembre de 2019 deben tener relleno gris. Pero entonces si le doy en fechas, ya nada más en la otra columna no me da ninguna opción para poner la fecha. O sea que tendría que quedarte en valor de celda. Ajá, en valor de celda. Entonces ahí tienes que establecer qué tendrías que colocar en el primer recuadro, porque el operador tiene que ser entre. ¿Por qué Ajá. entre? Porque a ti te está diciendo que los registros de septiembre del 2019. ¿Septiembre cuántos días tiene? 30, yo creo, sí, 30. Entonces, ahí en esos dos recuadros tenemos que poner el primero y el 30 de septiembre de 2019. En el formato que es nuestro equipo, que está confirmado. Será 01 del 01, no, perdón, 01 de, 09 del 01 del 2019. Y acá sería 09/30 del 2019. Porque es solamente septiembre. Está. Y le debemos aplicar un relleno gris. Formato, relleno gris. Está. ¿Ya? Están viendo valor de celda entre esta fecha y esta otra fecha. Aceptar. Y aquí está. Fíjense que lo que acaba de colocar con relleno gris está aquí. Solamente hasta aquí. Septiembre. Este es el mes de octubre. Y arriba tenemos el mes de agosto. ¿Preguntas? Bueno, una pregunta un poco, creo que un poco tonta, profesor. Lo estaba haciendo con usted, pero se me olvidó ponerle el relleno. ¿Hay alguna forma de entrar y modificar o tengo que volver a hacer todo el proceso? Sí, acuérdese que vimos que usted se ubica aquí encima donde quedó en formato condicional. Usted administrar reglas. Y ahí le va a aparecer la regla, la selecciona y la edita. Ya. Formato condicional, administrar regla, le aparece la ventana donde están todas las reglas y usted coge la regla esa y hace clic en el botón que dice editar regla. Y ahí entonces le permite aplicarle el formato. Ay, no veo eso, profesor. Entré a formato condicional, pero no veo lo que me dice administrar. Formato condicional, al final, ahí está. ¿Ve? Ah, ok, ya. ¿Ya lo vio? Sí, ya lo vi, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, ustedes tienen que preguntar. Ay, ya salió de duda. Eso es lo importante, que ustedes pregunten y aclaren su. Vamos al punto número 6. Perdón, el número 7. En el campo fecha de entrega, las celdas que contengan las 20 fechas más antiguas deben tener relleno amarillo. A ver, otra persona que desee participar. En el campo fecha de entrega, las celdas que contengan las 20 fechas más antiguas deben tener relleno amarillo. Ana de Gracia, ¿qué nos dice Ana de Gracia? Cheryl Flores. Profesor, para intentarlo. Dígame, Yarixa. Ajá, a ver. Mire. Seleccionamos todo el campo. ¿De Fecha cuál de entrega.
de fecha de entrega. Dice, le repito la pregunta. En el campo fecha de entrega, las celdas que contengan las 20 fechas más antiguas, le debe colocar un relleno amarillo. Nos vamos a formato condicional, nos vamos a nueva regla y entonces aquí, ¿qué regla va a seleccionar? Ahí se aplica aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Yo sigo lo que usted me está diciendo. Exacto. ¿Qué más? Como son las últimas 20 fechas, pongo donde dice abajo. Y coloco el número 20. Últimos, ajá, es que depende del Excel. El suyo dice abajo. El mío dice abajo. Es por la versión de Excel. Ajá, aquí y coloco en el recuadro 20. Y le vamos a aplicar el formato de, dice relleno amarillo. Buscamos el relleno amarillo. Aceptar. Ya después que verificamos esto que estamos mostrando aquí en pantalla, esto, que verificamos todo nuestro criterio, que es esto, aceptar. Y está. Está 2019 ese es septiembre. ¿Sí? Porque los otros son octubre y noviembre. Exacto. Y dentro de septiembre, él seleccionó las 20 más antiguas. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. La felicito. Vamos entonces a la última pregunta. Dice, en el campo cantidad, todas las celdas que contengan valores mayores o iguales al promedio de toda la columna deben tener relleno verde claro. En el campo cantidad. Y en cantidad está casi al final, me parece. El campo cantidad, todas las celdas que contengan valores mayores o iguales al promedio de toda la columna deben colocar un relleno verde claro. A ver, otra persona que quiera participar. Ana, gracias, profesor, para intentarlo. Sí. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar el rango de cantidad. Ajá. Ese es el rango al cual ustedes le van a aplicar el formato condicional. Nos vamos a formato condicional, nueva regla, y aquí entonces, ¿qué regla vamos a utilizar? Si la puedo agrandar un poquito, que también me sonriente y no casi. Tenemos la primera regla, aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Tenemos la segunda regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. La tercera regla, aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior y superior. A ver, ¿cuál sería? Un momento. Valores con rango inferior o superior. Pero leíste la pregunta, la 8. Leíste el punto 8. No, es que es lo que tiene, que no lo logro ver bien. La pregunta del punto 8 dice, en el campo cantidad, todas las celdas que contengan valores mayores o iguales al promedio de toda la columna deben tener relleno verde claro. Entonces, ¿cuál sería la 2? No, la regla número 4. La regla número 4 dice aplicar formato únicamente a los valores que están por encima o por debajo del promedio. Ya que ahí se está hablando de promedio. Ah, ok. Y aquí donde dice dar formato a valores que sean por encima de, abro la lista desplegable y voy a escoger mayor o igual. Ahí dice mayores o iguales al promedio. Mayor o igual al promedio del rango seleccionado. Debe llevar formato de verde, relleno verde claro. Ok. ¿Y? Sí. Aceptar.
Y aquí está. Ok, gracias, Todos los profesor. valores, todos los valores que son mayores o iguales al promedio de toda esa columna han quedado con el relleno verde